Buenas, vamos a hacer hoy las funciones termodinámicas, las diferentes energías que se pueden encontrar en un sistema termodinámico. Vamos a empezar primero con la energía interna, que se representa con la letra U. He seleccionado o he puesto en un cuadrado rojo estas fórmulas, que es de donde vamos a partir y de donde se deberían de memorizar de cara al examen, ¿no? Para empezar con esta, la energía interna, por definición, es igual al calor más el trabajo. Pero, ¿qué es el calor y qué es el trabajo? Primero, el calor, según la segunda ley de la termodinámica, la variación del calor entre la temperatura es igual a la variación de entropía. Con lo cual, despejando, sale que la variación del calor es igual a la temperatura por la variación de entropía. Y el trabajo va a ser igual a menos la presión por la variación del volumen, es decir, cómo va variando el volumen en el sistema. Entonces, para saber cuál es la derivada de la energía interna, solo se sustituirían estos dos términos, es decir, cómo es la variación de calor, TdS, menos la variación del trabajo, PdV. Ahora, la energía interna se suele determinar o describir con estas dos variables, la temperatura y el volumen. Entonces, para representarlo matemáticamente, esta energía interna en función de estas dos variables, si queremos utilizar las derivadas parciales, sería la derivada de la energía interna va a ser igual a la derivada parcial de la energía interna en función de la temperatura, y la otra, cogemos una variable que va a variar y la otra va a ser constante, y luego al revés. Es decir, en este caso va a variar la temperatura, pues entonces el volumen va a ser constante con variación de temperatura. Más, aquí, al contrario, cómo varía la energía interna en función del volumen, y ahora va a ser la temperatura la constante, variando el volumen. Esto es una forma de representar la derivada de la energía interna. Luego también se puede expresar de esta otra manera, es decir, la derivada de la energía interna en función de la temperatura y el volumen va a ser igual a la capacidad calorífica dt más, y esto de aquí hemos dicho que era igual que el trabajo, es decir, más no, se quedaría en menos PdV. Entonces, lo único que hemos hecho esto, el trabajo, la energía es el calor más el trabajo, este es el trabajo menos PdV. Así que podemos hacer la igualdad de que la variación de la energía interna en función del volumen a temperatura constante es igual que menos PdV. Es decir, mira, lo dejamos así mejor. Menos P va a ser esto de aquí, y luego la variación de energía interna en función de la temperatura a volumen constante va a ser lo mismo que la capacidad calorífica, que como es el volumen constante, se representa con V pequeña, capacidad calorífica a volumen constante. Y ya tenemos estas dos igualdades de aquí. La presión se puede sacar de la ecuación de estado. Por ejemplo, la ecuación de estado de un gas ideal, que es PV igual a nRT, bastaría con despejar la presión
para tener esa variable, es decir, la presión, y calcularla. Así que habría que memorizarse esta, que es la definición de la energía interna, va a ser el calor más el trabajo, y luego para obtener esta es simplemente hacer la derivada de esta ecuación de aquí, pero se puede sustituir con lo que es el calor, la segunda ley de la termodinámica, y la del trabajo. Y ya se tienen estas dos ecuaciones. Luego también ya se ha visto que a partir de aquí, si la representas como una ecuación diferencial parcial, se puede obtener también lo que es la capacidad calorífica a volumen constante y lo que es la presión. Ahora vamos a hacer lo que es la entalpía. Partimos de la entalpía, que es la energía interna más la presión por el volumen. Su derivada, ¿cuál sería? La derivada de la entalpía va a ser igual a la derivada de la energía interna más la derivada del producto de la presión por el volumen. Si calculamos esta derivada de aquí, la derivada de un producto, esto sería igual que la derivada de la entalpía igual a la derivada de la energía interna más P de V más V de P. Entonces ya a partir de aquí se debería de saber, a ver, cuál es du, que lo hemos calculado ya antes, y se sustituye en esta de aquí, sería la derivada de la entalpía igual a TdS menos PdV, como indicamos aquí, más esto de aquí, PdV más VdP. Esto es esto en verde de aquí. Y hay que ver que este menos PdV se va con este más PdV. Así que quedaría que la derivada de la entalpía es TdS más VdP. Es decir, esto de aquí. Ya si queremos tener la ecuación matemática de la derivada de la entalpía y que salga la entropía. Luego también, como dijimos, TdS era el calor. Y de aquí se sacaba también, es decir, en este caso, TdS se igualan términos, porque en este, por ejemplo, esto es lo mismo que la derivada del calor, bueno, la derivada del trabajo. Entonces, TdS es igual a C de T. Así que sustituimos aquí, la derivada de la entalpía es igual a la capacidad calorífica por la variación de la temperatura más el volumen por la derivada de la presión. Y en este caso aquí decíamos que era la capacidad calorífica a volumen constante, porque para la energía interna estamos cogiendo las dos variables, la temperatura y el volumen. Para la entalpía cogemos la temperatura y la presión. Entonces esta capacidad calorífica es a presión constante y va variando la temperatura. Y se representa con la P pequeña. Pues ya tenemos estas tres ecuaciones, lo que es la energía, la entalpía, la derivada de la entalpía, cogiendo también la entropía, y luego si nos piden en el problema la capacidad calorífica a presión
constante, también podemos sacarlo de esta ecuación de aquí. Ahora viene la energía libre de Helmholtz. Para empezar, partimos de esta ecuación, que es esta energía de Helmholtz es igual a la energía interna menos la temperatura por la entropía. Entonces, su derivada, la derivada de la energía libre de Helmholtz es igual a la derivada de la energía interna menos la derivada del producto de la temperatura por la entropía. Como hicimos en el anterior, esto es una derivada de un producto y quedaría dF de U menos, y aquí S de T menos T de S. Para no liarnos con los signos, en la derivada de un producto sería el más, y esto aquí está el menos delante, con lo cual queda du menos S de T menos T de S. Exacto. Y ahora podemos sustituir derivada de U, que ya lo calculamos aquí, y quedaría dF igual a T ds menos P dV menos S dt menos T ds. Así que mirando a ver si se puede ir alguna, T ds con menos T ds, y nos queda que dF es igual a menos P dV menos S dt, que es la ecuación que tenemos aquí. ¿Ve? Entonces, a partir de esta se puede sacar esta con la entropía, la derivada. Otra cosa, que si queréis sacar las derivadas parciales, es muy fácil, siempre es lo mismo. La energía en cuestión, que va aquí arriba en los numeradores, y luego junto con las dos variables que la describan, pues se cambia. En un término va a ser una la constante y en el otro término va a ser la otra la constante. Por ejemplo, aquí en la energía libre de Helmholtz va a ser la variación de dicha energía en función de que estamos cogiendo estas dos variables, en función de la temperatura a volumen constante de T, más la variación de la energía libre de Helmholtz en función de la variación del volumen a temperatura constante. Aquí tampoco lo hemos hecho, pero sería exactamente lo mismo. Cogemos la variación de la entalpía y quedaría la derivada parcial de la entalpía en función de estas dos variables, cómo varía la temperatura a presión constante, más cómo varía la entalpía en función de la presión a temperatura constante. Y por último vamos a hacer la energía de Gibbs. Vamos a partir de esta ecuación de aquí, que es la entalpía menos la temperatura por la entropía. Entonces, la derivada de la energía libre de Gibbs va a ser igual a la derivada de la entalpía menos la derivada del producto de T por S. Hacemos exactamente lo mismo de antes, que va a ser la entalpía menos, y esto va a ser la derivada, bueno, mejor lo ponemos ya directamente, menos T ds menos S dt. Y sustituimos esta, que ya lo hemos calculado antes, este de aquí. Quedaría en que la variación del
la derivada de la energía libre de Gibbs va a ser igual a, sustituimos esto de aquí arriba, T ds más V dp menos S dt menos S... Uy, espérate que me equivoco. Menos esto de aquí, T ds menos S dt. Y ahora miramos a ver qué se puede simplificar. Este TDS se va con el menos TDS y queda que la derivada de la energía libre de Gibbs es igual a VdP menos SdT, que es exactamente lo que tenemos aquí arriba. ¿Ve? Partiendo de esta de aquí se puede llegar a aquí con la entropía. Y luego también, si lo queremos hacer como en la anterior, en las derivadas parciales, es exactamente lo mismo. Cómo varía la energía libre de Gibbs en función de, en este caso estamos cogiendo la temperatura y la presión, cómo varía la temperatura a presión constante, más cómo varía la energía de Gibbs en función de la presión a temperatura constante. Y aquí tenemos otra forma de expresarlo. Espero que os guste y agradecería un like. Chao.